La piloto agarró el teléfono con fuerza, su voz llena de fastidio. Hay un chico negro causando problemas en el Pilot's Lounge. Ven aquí inmediatamente. Se dio la vuelta para encarar al chico, gritando fríamente. Sal de este lugar, no es para ti. La capitana Rebecca Whitman miró fijamente a Ilaiche Jackson, el adolescente de 16 años que nerviosamente levantó su identificación de invitado. Solo estoy esperando a mi guía. Dijo que podía quedarme aquí. No me importa lo que te hayan dicho, Whitman. Interrumpió bruscamente, llamando inmediatamente a su radio. Seguridad, vengan al Pilot's Lounge ahora mismo. Hay un intruso no autorizado. Ilaiche se quedó paralizado. El miedo inundó su corazón. Solo estaba sentado allí mirando televisión, esperando. ¿Era eso un crimen? Ilaiche, el estudiante negro de 16 años, con ojos brillantes y un intelecto agudo, sonrió levemente mientras miraba la placa de identificación especial que llevaba prendida en el pecho. Era un boleto que había ganado después de vencer a cientos de otros candidatos. Obtenido a través de un ensayo con fieltro duro que demostraba su profunda pasión por la aviación desde que era un niño, Ilaiche podía identificar diferentes tipos de aviones solo por el sonido de sus motores, dibujar expertamente los complejos esquemas de control de los aviones modernos y a menudo pasaba horas sentado junto a su ventana hipnotizado por las trayectorias de vuelo de los aviones que pasaban por el cielo. Ahora que estaba de pie en esta habitación, un lugar reservado para los verdaderos pilotos, su corazón se aceleraba de emoción y nerviosismo. Ilaiche se reclinó en su silla, su mirada fija en la pantalla del televisor que mostraba un documental sobre la historia de la aviación comercial completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. La puerta se abrió de repente con un golpe, sacando a Ilaiche de su apasionado ensoñación. De pie en la puerta estaba una mujer con un elegante uniforme de piloto, sus hombros adornados con 4 franjas doradas brillantes que señalaban autoridad y experiencia. Era la capitana Rebecca Whitman, una piloto veterana blanca con más de 20 años de servicio en Horizon Airlines. Ilaiche notó de inmediato la mirada sorprendida pero sospechosa en sus ojos. Cuando entró la capitana Whitman frunció el ceño, caminando rápidamente hacia Ilaiche, cada paso como un cuchillo frío cortando el aire. Su voz sonó aguda y cortante, lo suficientemente para hacer que Ilaiche saltara. ¿Quién te dejó entrar aquí? ¿Qué estás haciendo en la sala de pilotos? Ilaiche se puso de pie instintivamente, su corazón acelerado, tratando de mantener la calma y educado mientras explicaba. Hola señora, soy Ilaiche Jackson, soy parte del programa de exploración de carreras de Horizon Airlines, solo estoy esperando que regrese mi guía. Whitman sonrió con suficiencia, sus ojos revelando nada más que desdén y duda. Exploración de carrera, este no es un lugar para jugar, especialmente no para un forastero como tú. Sal de inmediato. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Dejando a Ilaiche aturdido, levantó torpemente la mano señalando su placa de identificación. Pero señora, se me permitió esperar aquí, tengo una placa de identificación y la señorita Reynolds de Recursos Humanos. Antes de que Ilaiche pudiera terminar, el capitán Whitman rápidamente le arrebató la mala del cuello, haciendo que la correa se rompiera con un sonido agudo. Le dio la vuelta a la placa y la miró antes de declarar furiosamente que era una placa falsa. Lo sabía, un niño como tú no tiene derecho a estar en esta área restringida. Esta es una grave violación de seguridad. El rostro de Ilaiche se quedó sin color, conmocionado y aterrorizado por la dura acusación. Ni siquiera había tenido la oportunidad de procesarlo cuando Whitman sacó su radio y llamó fríamente al aeropuerto. Seguridad, necesito ayuda inmediatamente en el Pilot's Lounge, tenemos un intruso en un área restringida, probablemente usando una identificación falsa. Esta es una situación seria. El corazón de Ilaiche se apretó, todo su cuerpo temblando. Ojos curiosos desde afuera del salón comenzaron a reunirse. La acusación infundada pero firme del capitán Whitman estaba convirtiendo lo que debería haber sido el día más importante de la vida de Ilaiche en una pesadilla, solo por el color de su piel, solo por el prejuicio profundamente arraigado de un adulto. El sueño de toda la vida de Ilaiche ahora pendía de un hilo y el futuro brillante por el que había luchado tanto podría ser aplastado en un instante. Ilaiche se quedó clavado en el lugar, sus ojos rojos pero conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Entendió que la tragedia acababa de comenzar. El sonido crepitante de la radio del capitán Whitman atravesó el silencio de la sala de descanso, atrayendo inmediatamente la atención del personal del aeropuerto cercano. Ilaiche se quedó congelado, sintiendo que todos los ojos se volvían lentamente hacia él, cada mirada
Como una aguja pinchando su autoestima, reunió todo el coraje y se acercó. Su voz temblaba con una mezcla de confusión y nerviosismo. Señora, no usé una falsa. La señorita Reynolds del Departamento de Recursos Humanos me trajo personalmente aquí. He estado esperando durante casi 20 minutos y no he hecho nada malo. Pero el capitán Whitman no prestó atención a las palabras de Ilaiche. Sus ojos estaban helados, completamente indiferente al pánico claramente escrito en su rostro. Apretó la placa de identificación con fuerza en su mano, levantándola como si fuera evidencia de un delito grave que acababa de descubrir y se giró hacia la puerta, alzando la voz para dirigirse al personal del aeropuerto y a los pilotos. Todos presten atención, estamos constantemente capacitados para identificar y prevenir amenazas a la seguridad. Este es un caso clásico, un joven que usa una identificación falsa para infiltrarse en el área del piloto, posiblemente recopilando información confidencial o saboteando la propiedad de la aerolínea. Los murmullos sondearon entre la multitud y algunos comenzaron a mirar a Ilaiche con sospecha y desdén. La sensación de aislamiento lo abrumó rápidamente. Su corazón latía con fuerza de ira e impotencia ante la injusticia que estaba soportando. Ilaiche escaneó la habitación con la esperanza de ver a la señorita Reynolds o alguien que pudiera dar fe de su inocencia, pero nadie dio un paso adelante en ese momento. En ese momento el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Dos oficiales de seguridad del aeropuerto entraron con expresiones serias, acercándose rápidamente a ella como lo ordenó el capitán Whitman. Señaló directamente a Ilaiche hablando con un tono firme e inquebrantable. Es él. Quiero que ustedes dos lo saquen de aquí y realicen una búsqueda exhaustiva. Estoy seguro de que esto es una violación intencional de seguridad. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con rostro severo, escaneó a Ilaiche de la cabeza a los pies antes de hablar de manera firme pero profesional. Joven, por favor, venga con nosotros. Necesitamos verificar su identidad y aclarar la situación. Ilaiche instintivamente dio un paso atrás. Su voz se quebró por el miedo, pero se esforzó por mantener la calma y la lógica. Realmente se me permitió estar aquí. Soy parte del programa de experiencia de aviación. Por favor, comuníquese con la señorita Reynolds. No miento, pero el capitán Whitman intervino una vez más cortando despiadadamente la última esperanza de Ilaiche. Su mirada aguda no ofreció simpatía ni duda en su juicio. No quiero perder más tiempo. Ha violado un área restringida con una identificación falsa y ha estado poniendo excusas no verificadas. Maneja esto inmediatamente. Se trata de seguridad de vuelo. No puede tomarse a la ligera. Sus palabras se sintieron como una sentencia dictada allí mismo y Ilaiche fue empujado a un estado de pánico. Todo a su alrededor parecía salirse de control. El sudor comenzó a gotear en su frente mientras el peso total de la pesadilla se hundía en la injusticia. Lo deslumbraba, pero no podía hacer nada para defenderse o cambiarla. Cuando los dos oficiales de seguridad se acercaron, Ilaiche sacó su teléfono temblorosamente. Su voz se quebró mientras suplicaba: por favor, déjame llamar a mi papá, él puede explicarlo todo. Whitman frunció el ceño con una mueca de desprecio, cruzando los brazos y hablando en un tono burlón que solo Ilaiche podía sentir todo el peso del desdén. En adelante, llámalo, aunque estoy seguro de que tu padre no podrá ayudar en esta situación. Me aseguraré de que tus padres probablemente trabajen como conserjes aquí. Serán despedidos por dejar que su hijo cause problemas en este aeropuerto. La sala quedó en silencio ante su crueldad y prejuicio descarado, pero nadie se atrevió a hablar por Ilaiche. Se quedó paralizado, ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar, sus manos temblando. Mientras marcó el número de su padre, cada largo timbre resonaba en el silencio. Cada segundo que pasaba se extendía para siempre, amplificando la tensión y la tragedia. En ese momento Ilaiche solo podía esperar que su padre llegara a tiempo para salvarlo del abismo de esta cruel injusticia. El timbre del teléfono parecía interminable, cada timbre apretando el corazón de Ilaiche con ansiedad. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, esperando nerviosamente que apareciera la voz familiar de su padre. Pero en ese mismo momento, cuando la realidad se estaba volviendo más oscura que nunca, hermosos recuerdos del pasado repentinamente regresaron, calmando suavemente el dolor que desgarraba su corazón. Ilaiche recordó vívidamente la primera vez que subió a un avión. Fue en su 6º cumpleaños, y su padre David Jackson acababa de asumir una posición importante en la Administración Federal de Aviación FAA. Para celebrar el cumpleaños de su hijo,
organizó en secreto una gira especial en el aeropuerto internacional de Dulles cerca de Washington, D.C. En ese momento Ilaiche era solo un niño pequeño con ojos brillantes parado debajo del ala del enorme Boeing 777 viendo el avión elevarse hacia el cielo como un poderoso y majestuoso pájaro de hierro. Recordó la sensación en ese momento, una sensación que era a la vez un golpe y una felicidad mezclada con un profundo deseo de conquistar los vastos cielos. Después de esa gira especial, Ilaiche constantemente le preguntaba a su padre sobre todo lo relacionado con la aviación. Quedó fascinado por cómo estos aviones gigantes podían planear tan suavemente por el cielo, los principios de la aerodinámica, y cómo los pilotos podían navegar aviones a través de los cielos del ejército de forma segura a pesar de su ajetreado trabajo gestionando la seguridad de los vuelos a nivel nacional. David siempre se tomaba el tiempo para sentarse junto a su hijo explicando pacientemente cada detalle en profundidad, y en cada conversación siempre le decía a el hija una cosa: que podía convertirse en un gran piloto si era lo suficientemente valiente y persistente. En los meses siguientes Ilaiche comenzó a llenar su habitación con modelos de aviones de todos los tamaños, desde aviones clásicos como el Wright Flyer hasta las aeronaves más avanzadas del mundo, como el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350. Las paredes de su habitación rápidamente se cubrieron de carteles de esquemas de motores de aviones e información histórica sobre la industria de la aviación. Su padre una vez sonrió y bromeó diciendo que su habitación parecía un mini museo de aviación. No solo una pasión, Ilaiche también hizo realidad su sueño de convertirse en piloto. A través de un arduo entrenamiento usaba con frecuencia software de simulador de vuelo, practicando pacientemente lo básico, maniobras de vuelo, aprendiendo a despegar y aterrizar y progresando gradualmente al manejo de escenarios de emergencia en vuelos virtuales. Muchas veces su madre tuvo que recordarle a Ilaiche que se fuera a la cama temprano, ya que se quedaba despierto hasta tarde practicando sus habilidades de vuelo en la computadora. Pero David, por otro lado, siempre alentaba en silencio a su hijo, sabiendo que cada hora que pasaba practicando acercaba a Ilaiche un paso más a su gran sueño. Sin embargo, el viaje hacia ese sueño no estuvo exento de desafíos. Ilaiche encontró dudas de quienes lo rodeaban, comentarios de personas que no creían que un pequeño niño negro pudiera aspirar a convertirse en un PhD. Durante esos momentos, David siempre aparecía en el momento justo, colocando una mano firme en el hombro de su hijo y mirándolo a los ojos con determinación inquebrantable. Ilaiche, otros puedes dudar de ti, pero nunca te permitas dudar de quién eres. Perteneces al cielo y el cielo siempre estará abierto para ti. Esas palabras de aliento ayudaron a Ilaiche a superar sus momentos más difíciles, y cuando llegó la mayor oportunidad, el proceso de selección para el programa especial de experiencia en aviación de Geraisen Airlines para estudiantes sobresalientes, Ilaiche sabía que no podía dejarla escapar. Pasó semanas preparando su ensayo de solicitud, escribiendo sobre su pasión por la aviación, las experiencias inolvidables con su padre y la mayoría de todo su ardiente deseo de convertirse en piloto. El día que se anunciaron los resultados, Ilaiche estaba tan nervioso que no pudo abrir la carta por su cuenta. Fue David quien tuvo que animarlo y abrir la carta por él. En el momento en que su padre sonrió brillantemente y le dijo a Ilaiche que había vencido a cientos de solicitantes para ser elegido, Ilaiche no pudo contener las lágrimas. No era solo una victoria, era una confirmación de su sueño y los años de esfuerzo incansable que había puesto. Ilaiche abrazó a su padre con fuerza, llorando con inmensa alegría, agradeciéndole en silencio por siempre creer en él y estar a su lado durante este desafiante viaje. Pero Ilaiche nunca imaginó que hoy, el primer día del programa especial, un día que debería haber sido el mayor punto de inflexión, se convertiría en una pesadilla. La duda y el prejuicio del capitán Whitman se sentían como cuchillos afilados, cortando lentamente el sueño más puro de Ilaiche pieza por pieza. Las cosas que ella dijo, su actitud parecían declarar que su sueño siempre estaría limitado por el color de su piel y sus antecedentes. Ilaiche apretó el teléfono con fuerza, tratando de tragar el nudo en su garganta. Recordó las palabras de su padre y se dijo a sí mismo en silencio para mantenerse fuerte, para mantenerse firme en la protección del sueño que había alimentado durante tantos años. Ahora más que nunca Ilaiche comprendió que la verdadera batalla por su sueño había comenzado, y no importaba cuán desesperadas se volvieran las circunstancias. Ilaiche todavía creía que su padre aparecería a tiempo para rescatarlo de la oscuridad que
El prejuicio y la injusticia habían arrojado sobre los hermosos recuerdos de su padre y el sueño de volar que acababan de lograr calmar algo del miedo de Ilaiche se extinguieron de inmediato por los poderosos pasos del equipo de seguridad del aeropuerto. Dos hombres con uniformes grises entraron rápidamente en la habitación, sus rostros fríos y serios, sus miradas agudas. Como si observaran a un verdadero sospechoso. Ilaiche instintivamente dio un paso atrás, sintiendo como si hubiera cometido algún grave error, aunque no pudiera entenderlo del todo. Uno de los oficiales de seguridad, un hombre alto con rostro severo, miró brevemente alrededor de la habitación antes de fijar su mirada firmemente en Ilaiche. Se acercó a él con determinación, su voz clara pero llena de amenaza mientras hablaba. Joven, necesitas explicarte inmediatamente. ¿Cómo entraste a esta sala de pilotos? Ilaiche tragó saliva tratando de controlar su respiración que se estaba volviendo rápida. Sus ojos estaban muy abiertos por miedo, pero aún luchaba por mantener una pizca de calma. Respiró hondo y habló lentamente. Soy Ilaiche Jackson. Soy parte del programa de experiencia profesional en Horizon Airlines. Me trajo aquí la señorita Tanya Reynolds de Recursos Humanos. Pero salió para manejar un asunto urgente. El oficial de seguridad escuchó su explicación y luego se volvió hacia el capitán Bittman como si buscara confirmación de la veracidad de la declaración de Ilaiche, pero en lugar de reconocer o reconsiderar con calma la situación, Whitman negó con la cabeza ligeramente, se encogió de hombros con una expresión burlona y respondió con un tono frío y escéptico: he estado trabajando en esta aerolínea durante casi 20 años. Nunca ha sucedido que un estudiante pudiera ingresar al salón de pilotos sin supervisión. Su identificación parece falsa. Solo verifique con cuidado, verá claramente que esa declaración golpeó el corazón de la confianza de todos e inmediatamente cambió la actitud del equipo de seguridad. El hombre alto se acercó a Ilaiche, sus ojos se llenaron de dudas. Entrega tu identificación y explique de dónde sacaste esta placa. ¿Quién te la dio? Ilaiche abrió temblorosamente el bolsillo de su chaqueta buscando a tientas su pequeña billetera que contenía su identificación de estudiante. Una vez más trató de explicar lo más clara y sinceramente posible. No miento, la señorita Reynolds me dio esta placa esta mañana con mi nombre y foto. Por favor, ¿puede llamar a la señorita Reynolds para verificar lo que digo? Realmente no tengo malas intenciones. Sin embargo, su sincera explicación fue ahogada por susurros de duda de los otros empleados y pilotos que se reunían cada vez más alrededor de la puerta. Sus miradas curiosas y escépticas se mezclaban con cautela, todas dirigidas a Ilaiche, como si con solo mirarlo pudieran determinar si era inocente o culpable. Nadie habló para defenderlo, nadie dijo una palabra para confirmar que estaba diciendo la verdad. Ilaiche se dio cuenta dolorosamente de que estaba completamente solo en esta batalla contra los prejuicios. La capitana Bittman, explotando al máximo la ventaja psicológica de su lado, volvió a hablar con una expresión seria y llena de ira, enfatizando deliberadamente el peligro imaginario. Mire con cuidado. Así es exactamente como las personas con malas intenciones se infiltran en áreas sensibles como esta. No podemos permitirnos ser descuidados, especialmente cuando la seguridad de la aviación siempre debe ser una prioridad máxima. ¿Quién puede garantizar que no lo haga? Tienen planes más peligrosos. Esas acusaciones infundadas inmediatamente crearon una ola de duda más fuerte en las mentes de todos los presentes. Algunos pilotos comenzaron a sacudir la cabeza con irritación, sus ojos parecían culpar a Ilaiche por causar el problema. Otros silenciosamente sacaron sus teléfonos para tomar fotos o videos, su curiosidad teñida de intenciones maliciosas. Ilaiche sintió que su corazón se rompía en desesperación. La absurdidad, la injusticia y el prejuicio crearon una enorme presión que lo agobiaba. El alto oficial de seguridad dio otro paso adelante, empujando a Ilaiche contra la esquina de la pared. Extendió su mano, su voz fría e inquebrantable sin mostrar piedad. Tendremos que sacarte de aquí para un control más exhaustivo. Si continúas negándote a cooperar, tenemos que considerar esto como una resistencia contra la ley. Ilaiche podía sentir claramente la aterradora presión de sus palabras y acciones. Se dio cuenta de que había caído en una trampa de duda demasiado pesada e intensa. Ilaiche nunca había imaginado que el sueño puro que había construido a lo largo de su infancia pudiera derrumbarse tan rápido solo por una mirada prejuiciosa de un extraño. Respiró hondo, sus lágrimas amenazaban con derramarse, pero trató de contenerlas con desesperación. Ilaiche una vez más miró hacia abajo a su teléfono esperando que su padre apareciera justo
a tiempo para ayudarlo a escapar de esta terrible situación, pero la pantalla del teléfono permaneció dolorosamente silenciosa y Ilaiche se dio cuenta en ese momento de que estaba completamente solo atrapado en la red de dudas más amarga que jamás había enfrentado en su vida. Los ojos de Ilaiche recorrieron la sala de descanso buscando desesperadamente incluso una pizca de simpatía en el mar de personas que lo rodeaban, pero todo lo que recibió fueron miradas frías y sospechosas o peor aún, la apatía indiferente y desgarradora de quienes lo rodeaban. Nunca se había sentido tan completamente solo como si toda la confianza y la esperanza que había construido a lo largo de los años se hubieran desvanecido repentinamente en solo unos pocos momentos fugaces. Fue empujado a una esquina, con la espalda presionada contra la pared fría. Sus manos apretadas fuertemente como si tratara de aferrarse al último jirón de compostura que le quedaba. El alto oficial de seguridad nunca apartó los ojos de Ilaiche, su mirada aguda y severa mientras su colega murmuraba rápidamente algo en su radio. El capitán Bittman estaba no muy lejos con los brazos cruzados, una expresión de suficiencia en su rostro. Miró a Ilaiche. Una mirada de satisfacción cruzando su rostro cuando vio miedo y pánico en su Bittman dio un paso adelante deliberadamente dejando que su voz resonara claramente por la habitación asegurándose de que todos pudieran escuchar. Esta es exactamente la razón por la que siempre advierto que nunca debemos ser descuidados ni por un segundo con la seguridad del aeropuerto. Puede parecer inofensivo, pero quien sabe qué está pasando dentro de su cabeza, un momento de descuido podría llevar a consecuencias inimaginables. Sus palabras golpearon a Ilaiche como una espada fría en el corazón transformándolo de un estudiante apasionado con sueños nobles en una amenaza peligrosa a los ojos de todos los que lo rodeaban. Ilaiche podía ver el miedo, la preocupación e incluso la ira en los rostros de los pilotos y el personal del aeropuerto. Las mismas personas que había admirado hace solo unos minutos y había anhelado ser como incapaz de soportarlo. Ya no puede más. Ilaiche intentó hablar temblorosamente una vez más. Su voz ronca pero llena de desesperación. Por favor. ¿Puedo llamar a mi papá? Juro que no hice nada malo. Él puede confirmar esto. Por favor. El hombre de seguridad lo miró fijamente por un largo momento y luego asintió de mala gana. Ilaiche rápidamente agarró su teléfono. Sus manos temblaban tanto que casi no podía marcar el número de su padre. Su corazón latía salvajemente. Su respiración se convertía en jadeos cortos y cada timbre del teléfono solo aumentaba su miedo. Ilaiche rezó en silencio para que su padre contestara inmediatamente, pero cada timbre parecía extenderse como si desafiara su paciencia a romperse mientras esperaba. Whitman continuó hablando con los demás a su alrededor con una voz llena de precaución excesivamente entusiasta, sembrando deliberadamente la duda en la mente de todos. Hemos sido entrenados específicamente para situaciones como esta. Las personas con malas intenciones siempre intentarán actuar de forma inocente, siempre usando explicaciones lógicas para ocultar sus verdaderos motivos. He visto muchas situaciones similares en los últimos 20 años. Créeme, la forma en que actúa es definitivamente sospechosa. La gente comenzó a susurrar entre ellos. Sus ojos una vez más se movieron hacia Ilaiche. Llenos de más duda e incomodidad que antes. Ya no lo veían como un adolescente inocente sino como una amenaza genuina, a alguien de quien tener cuidado y evitar nunca. Ilaiche había imaginado que en un abrir y cerrar de ojos todo su futuro por el que había trabajado tan duro podría estar en riesgo de desaparecer debido a una acusación infundada de un completo extraño. Ilaiche conocía muy bien las consecuencias de algo como esto. Solo un momento ser considerado una amenaza para la seguridad de la aviación cerraría para siempre la puerta a su sueño de convertirse en piloto. Reputación, becas, oportunidades profesionales, todo se disolvería en la nada debido a un momento de cruel prejuicio. Finalmente el teléfono dejó de sonar y la voz familiar de su padre resonó con fuerza. Un Ilaiche que pasa, pero escuchar la voz de su padre solo hizo que Ilaiche entrara en pánico aún más. Sus emociones lo abrumaban mientras luchaba por pronunciar las palabras con claridad. Papá, estoy en el aeropuerto y dicen que entré ilegalmente a la sala de descanso del piloto. No me creen, no sé qué hacer. Hubo un silencio repentino en el otro extremo y por un breve momento Ilaiche sintió como si su corazón se hubiera detenido. Después de una pausa su padre David Jackson habló con firmeza y con tranquila resolución. Ilaiche, mantén la calma, voy en camino, no te vayas. De ese lugar me encargaré de esto personalmente. Esa
Corta declaración de su padre hizo que Ilaiche estallara en lágrimas aliviado y aterrorizado por lo que acababa de soportar. Whitman vio a Ilaiche llorar y sonrió burlonamente hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Así que tuviste que llamar a tus padres después de todo. Todos son así. Deberías haber sabido cuál era tu lugar desde el principio. El insulto hirió a Ilaiche, pero no pudo hacer nada más que permanecer en silencio esperando a que su padre viniera a rescatarlo. Nunca había deseado la llegada de su padre con más desesperación. Por ahora sus sueños que había alimentado durante tanto tiempo estaban al borde de la destrucción total y su padre era el único que podía sacarlo de esta pesadilla. Los susurros desdeñosos del capitán Bittman aún resonaban claramente en los oídos de Ilaiche, cada palabra fría cortando su corazón como un cuchillo afilado. Parecía que llamar a su padre para pedir ayuda no solo no mejoraba las cosas, sino que aumentaba la sospecha y las miradas críticas de la multitud. Que Bittman reconoció la debilidad de Ilaiche y ella no perdió oportunidad de explotarla al máximo. Bittman dio otro paso hacia el centro de la habitación. De pie, su postura llena de autoridad y confianza como si estuviera frente a un juicio público donde ella era a la vez la acusadora y la jueza. Sus ojos penetrantes recorrieron a todos los que presenciaban la situación y luego se detuvieron en el rostro de Ilaiche con una mirada indescriptiblemente fría. Levantó la voz lo suficientemente fuerte para que todos dentro y fuera de la habitación la escucharan. Espero que todos aquí comprendan la gravedad de este problema. No podemos simplemente descartar esto como un pequeño malentendido. No solo ingresó ilegalmente a un área restringida para pilotos, sino que también podría ser un espía industrial, alguien que intenta robar información confidencial de nuestra aerolínea. La habitación quedó casi en completo silencio después de esa grave declaración. Ilaiche sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sus ojos se abrieron con incredulidad, incapaz de comprender las absurdas y crueles acusaciones que se le lanzaban. Un espía industrial solo porque se sentó en el salón de pilotos y vio un documental sobre aviación, ahora se estaba convirtiendo en un espía peligroso. Los murmullos de la multitud se extendieron rápidamente y cada mirada se volvió hacia Ilaiche lleno de dudas y juicios. Podía sentir su honor y dignidad siendo pisoteados. Sin piedad, pero Bittman no se detuvo allí, continuó con su tono lleno de sarcasmo y malicia, solo llamó a sus padres. Supongo que deben ser algunos conserjes o personal de limpieza que trabajan aquí en el aeropuerto. Tal vez así es como usan a sus hijos para colarse en áreas restringidas. Quién sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Los sneakers y las miradas burlonas comenzaron a extenderse entre los empleados y pilotos que observaban cómo se desarrollaba la situación. Ilaiche sintió como si su corazón estuviera siendo aplastado, todo su cuerpo temblaba de ira y vergüenza. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, haciendo todo lo posible para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse a lo largo de su vida. Ilaiche siempre había estado orgulloso de su padre, David Jackson, un hombre respetado y lleno de dignidad que había dedicado casi toda su vida a garantizar la seguridad y el avance de la industria de la aviación del país. Ilaiche había visto a su padre quedarse despierto toda la noche manejando crisis de seguridad de la aviación. Había sido testigo de su determinación y valentía al enfrentar desafíos difíciles y ahora, justo ante sus ojos, su amado padre estaba siendo cruel. Menospreciado por Bittman, la humillación, la degradación pública de su integridad casi destrozó a Ilaiche, pero él se mantuvo firme, sus ojos fijos en Bittman con una mirada determinada que tenía un toque de dolor inconfundible. Él entendió que en este momento cualquier muestra de ira o debilidad podría ser explotada por Bittman para cimentar aún más sus acusaciones. Whitman captó la mirada de Ilaiche y pareció momentáneamente sorprendida por la inusual resistencia del chico, pero en lugar de retirarse se decidió aún más a llevar la situación más allá, como si quisiera demostrarles a todos que siempre tenía la razón. Bittman volvió a alzar la voz. Solo piensen si no hubiéramos atrapado a este chico hoy, cuán graves podrían haber sido las consecuencias. La seguridad de cientos de pasajeros y miembros de la tripulación podría haberse visto comprometida por el más mínimo lapso en nuestra vigilancia. Esta vez los que la rodeaban comenzaron a asentir en señal de acuerdo, como si creyeran completamente todo lo que Whitman decía. Ilaiche sintió que su corazón se desgarraba en pedazos, se tragó el dolor ahogándole la garganta y con voz temblorosa pero determinación inquebrantable habló: señora, no soy un espía y mis padres no son conserjes aquí.
por favor no los insulten así. Pero la débil protesta de Ilaiche solo pareció satisfacer aún más a Bitman. Sonrió fríamente. Su voz goteaba desdén. Oh, no estoy insultando a nadie. Solo estoy presentando una posibilidad muy realista. La verdad es que ha sido difícil de aceptar. ¿No es así? Ilaiche apenas podía soportar más. Sus piernas temblaban de indignación y humillación, pero se negaba a dejarse caer ante esta crueldad. Ilaiche sabía que tenía que aferrarse a su dignidad, no solo por sí mismo, sino por su padre, quien siempre le había enseñado que el valor de una persona se define por cómo enfrenta la adversidad. Ahora todo lo que Ilaiche podía hacer era quedarse allí parado en silencio con dolor esperando que su padre llegara y lo rescatara de estas acusaciones crueles e infundadas. Se dijo a sí mismo que debía ser fuerte para soportar un poco más porque Ilaiche sabía con certeza que su padre nunca dejaría que esta crueldad injusta continuara por mucho más tiempo. El eco persistente de los fríos insultos del capitán Whitman aún reverberaba en los oídos de Ilaiche, haciendo que su mente casi se entumeciera con la profunda vergüenza y dolía cada mirada sospechosa. De la multitud sentía como hilos invisibles apretándose alrededor de su corazón y cada respiración que tomaba era pesada y dolorosa. Ilaiche luchaba por mantenerse erguido, sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de la crueldad y el prejuicio que lo rodeaban. Su mano temblaba mientras agarraba su teléfono con fuerza como si fuera el único salvavidas que le quedaba al que aferrarse en este momento. Ilaiche bajó la cabeza tratando de respirar profundamente para estabilizar su voz mientras llamaba a su padre por segunda vez. Sus dedos temblorosos forcejeaban con los números familiares, cada pitido resonaba como si extendiera el miedo que se elevaba dentro de él. Finalmente su padre David Jackson habló al otro lado, su voz cálida pero autoritaria, casi haciendo que Ilaiche se derrumbara de alivio. Ilaiche, ¿eres papá? ¿Estás bien? Tan pronto como escuchó esa voz familiar, todas las emociones que Ilaiche había estado conteniendo estallaron de repente en un momento fugaz. Su voz se quebró llena de pánico y debilidad, más de lo que esperaba. Papá. Me llamaron espía. Dijeron que entré sin permiso y nadie escuchará mi versión. Realmente no hice nada malo. Pero no me creen. Papá puede ven aquí ahora mismo. David hizo una pausa por un momento y ese silencio pareció congelar el corazón de Ilaiche, pero entonces la voz de su padre se elevó lo suficientemente fuerte y decidida como para aliviar algo del miedo en el pecho de Ilaiche. Ilaiche, escúchame, no puedes tener miedo ni perder la compostura por más tiempo. Me dirigiré al aeropuerto inmediatamente para aclarar esto. Mantente fuerte y no dejaré que nadie te falte el respeto. Otra vez la firme y autoritaria promesa de su padre se sintió como un rayo de esperanza brillando a través de la densa oscuridad de la desesperación en la que Ilaiche se estaba hundiendo. Ilaiche respiró hondo, secándose la lágrima que amenazaba con caer. Sabía que en este momento tenía que aferrarse no solo por sí mismo sino también por su padre, que estaba en camino de restaurar su dignidad y sus sueños. Mientras Ilaiche todavía estaba tratando de recuperar la compostura, Bitman habló de nuevo, aparentemente con la intención de aplastar la última pizca de esperanza que Ilaiche acababa de recibir. Su fría voz burlona resonó una vez más, deliberadamente elevada para que Ilaiche pudiera escuchar claramente. ¿Qué actuación tan conmovedora! Apuesto a que su padre ahora se apresura a alejarse de su puesto en el área del baño para venir aquí y aclarar el nombre del pequeño querido. Pero desafortunadamente necesitamos resolver esto rápidamente. La seguridad del aeropuerto no puede esperar tal teatralidad. La gente a su alrededor rió suavemente. Expresiones burlonas y de acuerdo con las palabras rencorosas. Ilaiche sintió que su garganta se apretaba. La frustración y la ira eran tan intensas que apenas podía mantener la compostura, pero se mordió el labio, manteniendo la mirada firme y resuelta mientras miraba directamente a Bitman, negándose a dejar que ella viera su debilidad nuevamente. Bitman levantó una ceja ante la mirada de Ilaiche, claramente sorprendida por su repentina fuerza, pero se negó a dar marcha atrás porque había ido demasiado lejos y ahora no podía retirarse. Rápidamente se volvió hacia los oficiales de seguridad y fríamente emitió una orden: si sus padres no aparecen de inmediato, les sugiero que los saquen de aquí de inmediato. Ya hemos perdido demasiado tiempo en esto. Los dos oficiales de seguridad intercambiaron miradas inciertas, pero finalmente se acercaron a Ilaiche como si estuvieran listos para cumplir las órdenes de Whitman en cualquier momento. Ilaiche sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba.
pero en ese momento sonó el teléfono de uno de los oficiales de seguridad. Respondió rápidamente y su rostro cambió a uno de sorpresa y clara vacilación. Colgó, se acercó a su colega y susurró algo, lo que hizo que ambos se detuvieran e intercambiaran una mirada vacilante. Bittman notó este cambio repentino y frunció el ceño con fastidio, su voz aguda por la irritación. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema por el que estás dudando así? El oficial de seguridad dudó, sin saber cómo explicarlo. Finalmente respondió en un tono suave, lo suficientemente alto para que todos en la sala lo oyeran. Nos acaban de informar que un alto funcionario de la FAA está en camino para manejar esto personalmente. Tendremos que esperar un poco más. Bittman se quedó atónita por un momento, pero rápidamente recuperó su confianza, se encogió de hombros, su voz goteaba sarcasmo. Funcionario de la FAA, qué interesante. Tengo mucha curiosidad por ver qué persona de la FAA es tan libre como para preocuparse por un niño como este. Ilaiche escuchó cada palabra burlona claramente, pero esta vez ya no se sentía débil, su corazón estaba más fuerte ahora, impulsado por la promesa de su padre. Ilaiche sabía que su padre, David Jackson, el hombre respetado y poderoso, estaba en camino trayendo consigo al último un rayo de esperanza que ayudaría a Ilaiche a escapar de esta pesadilla sin esperanza. La atmósfera en la sala de descanso del piloto estaba llena de sospecha y tensión como una bomba de tiempo lista para explotar en cualquier momento. El personal de seguridad se mantuvo cauteloso sin atreverse a actuar a pesar de la intensa mirada del capitán Whitman que los instaba a hacerlo. Whitman se quedó allí. Su rostro delataba impaciencia mezclada con frustración mientras Ilaiche luchaba por aferrarse a su fuerza restante tratando de no colapsar bajo la inmensa presión que lo pesaba justo cuando Ilaiche pensó que no podía aguantar más. El walkie-talkie en la mano de uno de los oficiales de seguridad de repente cobró vida con un sonido fuerte y claro. Una voz firme rompió el tenso silencio destrozando el aire pesado en la habitación. Atención a todas las unidades. Un grupo VIP está entrando al área de descanso del piloto. Asegúrense de que el área esté despejada y estén listos para ayudar. El repentino anuncio hizo que todos en la sala saltaran de cabeza, girándose hacia la gran puerta, todos esperando ver quién podría ser el invitado importante. Los susurros se extendieron rápidamente por la habitación, una mezcla de curiosidad y sorpresa. Whitman frunció el ceño claramente molesta por este desarrollo inesperado. Interrumpió y saboteó su plan para lidiar con Ilaiche, se acercó al oficial de seguridad hablando en voz baja pero aún brusca. ¿Qué VIP podría irrumpir en un momento tan importante? Exijo que saques a este chico de aquí inmediatamente. Sin embargo, los dos oficiales de seguridad parecen haber recibido una directiva de orden superior. Sacudiendo suavemente la cabeza en un gesto silencioso pero significativo, como si dijeran que la situación estaba fuera del control de Whitman. Segundos después, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe y unos pasos fuertes y decididos resonaron rápidamente en el piso brillante. Ilaiche levantó la cabeza, su corazón casi estallaba de emoción al reconocer a la persona que se acercaba rápidamente a él. Su padre, David Jackson, el administrador de la Administración Federal de Aviación, FAA. Detrás del señor Jackson había un equipo de funcionarios de alto rango de la FAA con trajes elegantes, su expresión seria y autoritaria. Esta repentina aparición silenció de inmediato la habitación como si todos contuvieran la respiración para ver qué sucedería a continuación. Nadie se atrevió a hablar, solo intercambiando miradas de sorpresa y temor. Siguiendo cada movimiento de Jackson con los ojos muy abiertos, Whitman congeló sus ojos abiertos con incredulidad al reconocer al poderoso hombre que se dirigía directamente hacia Ilaiche. Alguien a quien había pensó que era solo un conserje ordinario en el aeropuerto. Su rostro cambió rápidamente de uno de confianza a uno de intensa preocupación y conmoción. David Jackson caminó rápidamente hacia Ilaiche, su expresión una mezcla de preocupación y afecto. Colocó suavemente su mano sobre el hombro tembloroso de su hijo, su voz llena de autoridad pero increíblemente cálida. Ilaiche, ¿estás bien?
Estoy aquí ahora, no te preocupes más. Esas pocas palabras se sintieron como una cura milagrosa, brindándole a Ilaiche una sensación inmediata de seguridad y paz que necesitaba más que nunca. Ilaiche asintió luchando por contener las lágrimas que corrían por su rostro. Sabía que su padre había llegado y ahora ya no estaría solo. El señor Jackson apretó su agarre en el hombro de su hijo para tranquilizarlo antes de girarse sus ojos duros y fríos mientras miraba al capitán Bittman. Su voz era clara y autoritaria, enviando un escalofrío por la columna vertebral de todos. Soy David Jackson, administrador de la Administración Federal de Aviación. He sido completamente informado sobre la situación que involucra a mi hijo Ilaiche Jackson y estoy profundamente conmocionado al saber que mi hijo ha sido acusado falsamente aquí en este aeropuerto. El rostro de Whitman palideció, su voz vacilante y llena de vergüenza mientras ella débilmente trataba de justificarse. Señor Jackson, yo no sabía que él era su hijo. Solo estábamos tratando de asegurar la seguridad del aeropuerto. El señor Jackson la interrumpió fríamente sin permitirle explicar más. La seguridad del aeropuerto es la máxima prioridad para la FAA y para mí personalmente. Pero eso no le da derecho a abusar de su autoridad para hacer acusaciones infundadas y humillar a un niño basándose en prejuicios y sesgos personales. Lo que ha hecho no solo daña gravemente la dignidad de mi hijo, sino que también revela un problema mayor con la forma en que un piloto experimentado como usted trata al público y a sus colegas. Cada palabra del señor Jackson era como una poderosa ráfaga de viento que barría la habitación, derribando la falsa fachada que Whitman había construido para encubrir sus malas acciones. Los demás en la habitación ahora miraban a Bittman con los ojos muy abiertos, algunos mostrando visible decepción y desaprobación. Bittman se quedó congelada, su mente en el caos bajo la abrumadora presión de la repentina aparición del señor Jackson. Ya no podía hablar, solo bajando la cabeza con vergüenza y culpa. Ilaiche estaba de pie junto a su padre, su corazón se calmaba lentamente, un sentimiento de profunda gratitud lo inundó. Se dio cuenta de lo frágil que era realmente la línea entre la desesperación y la esperanza. Pero ahora, con su padre a su lado, la esperanza había prevalecido y había recuperado su fe en la justicia y la rectitud. La aparición de David Jackson no solo ayudó a Ilaiche a recuperar su dignidad, sino que también cambió por completo el equilibrio de poder, convirtiendo la pesadilla que Ilaiche acababa de soportar en un punto de inflexión inesperado, abriendo la puerta para que la verdad se revelara ante los ojos de todos. La atmósfera tensa en el salón de pilotos pareció congelarse cuando la repentina aparición del señor David Jackson, acompañado por un grupo de altos funcionarios de la FAA, cambió por completo la situación, pero la capitana Bittman, en su excesiva confianza y arrogancia, aún no había comprendido la realidad frente a ella. Con su actitud obstinada y testaruda, continuó haciendo acusaciones para respaldar su posición. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. La seguridad de la aviación no es una broma. No podemos pasar por alto situaciones sospechosas como esta. Las palabras de este chico Whitman se detuvieron abruptamente cuando su mirada se encontró con el rostro severo del señor David Jackson, que estaba a solo unos pasos de ella. Su rostro estaba frío y digno, sus ojos se clavaron en los de Whitman como si pudiera ver a través de su alma. En ese momento Bittman finalmente se dio cuenta de que la situación se había salido completamente de su control. Su rostro cambió de confiado a aturdido y luego rápidamente palideció. Sus ojos se abrieron con miedo cuando se dio cuenta de la verdadera identidad del poderoso hombre que estaba frente a ella. El orgullo que siempre había mostrado se desvaneció en un instante, dejando atrás a una mujer que ahora estaba completamente confundida y temblando bajo la inmensa presión de una realidad inesperada. La habitación cayó en un silencio absoluto, un silencio pesado y sofocante, mucho más opresivo que cualquier sonido que hubiera llegado antes. El personal del aeropuerto, los pilotos y el personal de seguridad se quedaron congelados, sus ojos moviéndose constantemente entre el señor Jackson y Whitman, como si presenciaran el cambio de poder más dramático que jamás habían visto. Nadie se atrevió a hablar. Todos ellos eran muy conscientes de que el equilibrio de poder ahora había cambiado por completo después de lo que parecía un silencio interminable. Mr. Jackson finalmente habló en voz baja pero potente, cada palabra claramente enunciada. Capitán Bittman, quiero saber por qué cree que mi hijo es una amenaza para la seguridad del aeropuerto y que le hizo concluir que la tarjeta de acceso que lleva es falsa. Bittman tragó saliva claramente tratando de encontrar una explicación razonable, pero
Toda la fuerza y firmeza que una vez mostró se habían desvanecido, su voz temblaba insegura y claramente nerviosa. Señor Jackson. Yo no sabía que Ilaiche era su hijo. Solo quería asegurar la seguridad de la aviación. El señor Jackson no la dejó terminar, su mirada se volvió aún más fría y severa. Usted no respondió a mi pregunta directamente. Le pregunté qué evidencia tenía para hacer una acusación tan grave contra mi hijo. ¿Cree que un estudiante de 16 años inscrito en un programa oficial de capacitación vocacional con la aerolínea es un espía industrial? Esto no es solo un grave insulto a Ilaiche, sino también una afrenta a los mismos procedimientos de seguridad y entrenamiento de pilotos que la FAA se esfuerza por defender en la industria de la aviación. Sus palabras fueron como golpes de acero fuertes y precisos, destrozando cada defensa débil que Whitman estaba tratando de ofrecer. Bittman bajó la cabeza. Su rostro palideció, tratando desesperadamente de justificar sus acciones irrazonables, pero completamente impotente. Aquellos a su alrededor que habían apoyado o dudado de Ilaiche antes ahora se giraron para mirar a Bittman con decepción, sorpresa y una pizca de incomodidad. El señor Jackson se giró hacia el personal de seguridad, su voz ahora severa y clara. Todos deberían saber mejor que nadie que su trabajo es proteger la seguridad, no seguir solicitudes infundadas basadas en los prejuicios personales de nadie. Mantener a un niño inocente aquí y tratarlo como a un sospechoso es absolutamente inaceptable. Exijo que revoque inmediatamente esta acción y le devuelva a Ilaiche el respeto que se merece. Dos oficiales de seguridad rápidamente bajaron la cabeza, claramente avergonzados e incómodos por haber actuado sin la debida consideración. Uno de ellos dio un paso adelante, hizo una leve reverencia a Ilaiche y habló en voz baja. Pero sinceramente, nos disculpamos sinceramente por lo que sucedió. Por favor, perdónenos por este error. Ilaiche, todavía de pie junto a su padre, sintió que su corazón se llenaba de una sensación de alivio y una profunda emoción. No dijo nada, simplemente asintió con la suficiente suavidad para transmitir el perdón y la tolerancia que su padre le había enseñado desde una edad temprana. En este punto, Bittman pareció perder todo. Su fuerza ya no podía mantenerse erguida. Las miradas de admiración y confianza que una vez había recibido ahora fueron reemplazadas por desprecio y clara decepción. Ella sabía que la imagen y reputación que había construido con tanto esmero durante más de 20 años se habían derrumbado por completo en solo unos minutos. El momento de la inversión de poder sucedió tan rápido, pero para Ilaiche duró lo suficiente para que comprendiera el verdadero valor de la justicia y el poder real de pie junto a su padre. Sintió más que nunca el profundo significado de las palabras que su padre le había enseñado: nadie tiene derecho a despojarte de tu dignidad a menos que tú lo permitas, y desde ese momento Ilaiche decidió que nunca dejaría que nadie le volviera a hacer eso. El pesado silencio en la habitación parecía extenderse interminablemente con cada mirada enfocada en David Jackson. El poderoso hombre de pie en el centro, como una fortaleza inamovible, mantuvo su postura imponente, sus agudos ojos fijos directamente en el capitán Bittman, como si buscara una explicación razonable de ella por el mal que acababa de ocurrir en este momento. Todos sabían que esto ya no era una conversación casual, sino un estricto interrogatorio sobre la ética y la responsabilidad profesional de un piloto senior. Como la voz profunda y fría de Whitman, David Jackson rompió el tenso silencio. Palabra que llevaba una pesada autoridad. Capitán Whitman, espero una respuesta clara y convincente de usted. ¿En qué base concluyó que Ilaiche representaba una amenaza para la seguridad del aeropuerto? ¿En qué evidencia se basó cuando llamó a seguridad y acusó públicamente a mi hijo de ser un espía industrial en ese momento? Bittman parecía acorralada, su expresión confusa más evidente que nunca. Miró a su alrededor como si buscara simpatía de los presentes, pero todo lo que recibió fue un silencio lleno de reproche. Bittman tartamudeó, su voz vacilante, mientras trataba de justificar su error: señor Jackson, realmente no quise hacer daño, solo estaba cumpliendo con mi deber como piloto, asegurando la seguridad de esta área restringida. Ilaiche estaba sentado solo en la sala de pilotos con una placa que pensé que era sospechosa. Solo estaba siguiendo los procedimientos de seguridad. Jackson levantó una ceja, su expresión aún fría y severa. Dio un paso más cerca, haciendo que Bittman retrocediera instintivamente. Su voz resonó con aún más peso, cortando su débil defensa. ¿Usted siguió los procedimientos de seguridad? ¿Verificó correctamente la identidad de Ilaiche o simplemente sacó conclusiones precipitadas basadas en sesgos personales?
Revisé la situación tan pronto como me informaron y la identificación de Ilaiche era completamente válida con toda la autorización necesaria para que él estuviera aquí. Lo que me decepciona enormemente es que apresuradamente hiciste un juicio incorrecto convirtiendo a mi hijo en sospechoso frente a tanta gente. Whitman tragó saliva tratando de aferrarse a la última pizca de dignidad que le quedaba. Continuó justificándose, su voz cada vez más débil y temblorosa. Señor Jackson, realmente no sabía que era su hijo. Si hubiera sabido que era su hijo, ciertamente no habría actuado de esa manera. Su comentario descuidado cambió de inmediato la atmósfera en la habitación. Todos, incluidos Ilaiche y los agentes de la FAA con Jackson, comprendieron de inmediato la profunda implicación de su declaración de prejuicio. Bittman inmediatamente lamentó sus palabras, pero una vez dichas no pudieron retractarse. Jackson se quedó quieto por un momento, su mirada penetrante en Bittman inquebrantable. Su voz se volvió aún más seria y aguda. Si hubiera sabido que era mi hijo, acaba de decir Capitán Bittman, esto demuestra claramente que el verdadero problema aquí no es si Ilaiche es peligroso, sino su prejuicio y discriminación contra aquellos que considera indignos de confianza simplemente por su apariencia como piloto senior de Horizon Airlines. Debe tener la comprensión más clara de la responsabilidad y la ética profesional. Es inaceptable que deje que su sesgo personal influya en su juicio y decisiones en su trabajo. Bittman bajó la cabeza, su rostro pálido de vergüenza y miedo. Todos pudieron ver claramente su colapso y confusión. Alguien que siempre se había enorgullecido de su poder y estatus. El personal del aeropuerto y otros pilotos que presenciaron esto se sintieron profundamente decepcionados al ver la verdad detrás de la apariencia de autoridad y profesionalismo que una vez admiraron. Jackson continuó, esta vez ralentizando su discurso pero manteniendo su actitud severa. Quiero que todos entiendan esto: la FAA nunca tolerará ninguna forma de discriminación o sesgo en la industria de la aviación. Aquellos de nosotros en este campo debemos entender que nuestro trabajo es garantizar la seguridad y la equidad para todos los pasajeros y el personal. No quiero presenciar más incidentes como este en el futuro. Luego se volvió hacia el personal de la FAA y emitió suavemente una orden. Solicito una investigación exhaustiva inmediata sobre las acciones de la capitana Whitman hoy, incluido su manejo de la seguridad y su conducta hacia Ilaiche. Necesitamos aclarar y resolver este problema por completo. El agente de la FAA asintió de inmediato en señal de acuerdo mientras Bittman estaba de pie, congelada, con la cabeza gacha, completamente impotente ante la situación actual. Sabía muy bien que su futuro profesional en Horizon Airlines y dentro de la industria de la aviación ahora estaba en grave riesgo. Ilaiche, de pie junto a su padre, sintió que su corazón finalmente se calmaba. La fuerza y la justicia que su padre acababa de demostrar lo ayudaron a comprender más claramente que nunca el verdadero valor del coraje, la creencia en la justicia y mantenerse firme contra las malas acciones. Este momento fue una lección valiosa para todos los presentes, mostrando que el verdadero poder no reside en la posición o el rango, sino en la justicia, la integridad y el respeto por uno mismo. Ilaiche se sintió más orgulloso de su padre que nunca y se prometió a sí mismo que, sin importar dónde estuviera en el futuro, siempre defendería la dignidad y el coraje que su padre le había enseñado y protegido. Hoy, mientras la sala permanecía pesada con el tenso silencio del severo interrogatorio del señor David Jackson, uno de los altos funcionarios de la FAA abrió rápidamente la tableta que tenía en las manos, se acercó a él y le susurró algo. El señor Jackson escuchó atentamente y luego asintió sutilmente en señal de acuerdo. Su mirada nunca dejó al capitán Bittman, que ahora estaba casi desmoronándose bajo la enorme presión psicológica que pesaba sobre sus hombros. Inmediatamente, el funcionario de la FAA dio un paso adelante. Voz clara y decisiva rompiendo el silencio sofocante: señor Jackson, todos acabamos de realizar una revisión exhaustiva de las imágenes de la cámara de seguridad en el área de descanso del piloto y hemos reunido evidencia muy clara y objetiva relacionada con el incidente que acaba de ocurrir mientras hablaba. Conectó la tableta a la pantalla grande en la sala de descanso. Un video comenzó a reproducirse mostrando claramente a Ilaiche entrando a la sala de descanso del piloto con Tanya Reynolds del Departamento de Recursos Humanos. En el video, la señorita Reynolds le entregó personalmente a Ilaiche una tarjeta de acceso especial,
señaló el área de asientos designada y luego se fue rápidamente para manejar su trabajo. Todo el proceso siguió el protocolo claro y transparente. El video continuó mostrando a Ilaiche sentado tranquilamente en la silla sin hacer nada sospechoso. El niño estaba concentrado en el documental que se reproducía en la pantalla del televisor sin siquiera levantarse de su asiento. Solo cuando el capitán Bittman entró y comenzó a interrogarlo bruscamente y sin fundamento, Ilaiche se puso de pie intentando explicar la situación. Cuando el video terminó, la sala estalló en murmullos de incredulidad. Todos los ojos se volvieron hacia Bittman llenos de reproche y decepción por el grave error que acababa de cometer. Whitman se quedó congelada, su rostro enrojecido de vergüenza e impotencia sabiendo que no había forma de justificar más sus acciones. El funcionario de la FAA no se detuvo allí. Continuó con su tono ahora más serio, claramente con el objetivo de aclarar toda la situación. También hemos verificado el historial laboral de la capitana Whitman tanto en la FAA como en los sistemas internos de Geraisen Airlines. Los resultados de esta investigación son profundamente decepcionantes y preocupantes, ya que no es la primera vez que la señorita Bittman se involucra en tal comportamiento. La mirada de todos se volvió más aguda, centrándose por completo en el hombre que entregaba esta información impactante. Whitman tembló, su rostro palideció al darse cuenta de que la verdad que había tratado de ocultar ahora estaba siendo expuesta frente a todos. Durante los últimos 3 años, hemos documentado al menos 3 quejas oficiales con respecto al comportamiento amenazador descriptivo de la capitana Bittman hacia los empleados y clientes de color. Específicamente, las quejas muestran claramente que la señorita Bittman hizo repetidamente acusaciones y suposiciones infundadas basadas en prejuicios personales que causaron un daño significativo a la reputación y dignidad de personas inocentes. Ella apuntó: estas palabras golpearon como balas dirigidas directamente a la carrera y reputación que Bittman había trabajado tan duro para construir. La sala se hizo más fuerte. Los susurros y los chismes se extendieron rápidamente y Bittman sintió que todos los ojos se clavaban en ella. Si buscaba en su alma e integridad moral en ese momento, Ilaiche permaneció en silencio junto a su padre sintiéndose aliviado de que la verdad hubiera salido a la luz y entristecido por la crueldad que el prejuicio podía infligir a otros. Miró a su padre David Jackson todavía de pie allí, su rostro severo pero sus ojos tranquilos. Tranquilos y justos. Fue su padre quien trajo justicia no solo para Ilaiche sino para todas las víctimas que habían sufrido un trato injusto en el pasado. Bittman, incapaz de soportar la presión por más tiempo, intentó hablar débilmente pidiendo compasión del señor Jackson y los testigos presentes. Lo siento mucho, nunca tuve la intención de lastimar a nadie, solo estaba demasiado preocupado por la seguridad. Por favor, deme una oportunidad, señor. El señor Jackson la interrumpió de inmediato, su voz todavía fría, pero razonó: capitán Bittman, esta no es la primera vez que ha causado un incidente así. Creo que todos merecen perdón cuando cometen un error, pero el perdón es solo para aquellos que reconocen sus errores y realmente cambian. Lo que ha demostrado aquí solo demuestra más los graves problemas éticos y el sesgo profundamente arraigado en su comportamiento. La industria de la aviación no puede tolerar que tal acción continúe. Hizo una pausa por un momento, su mirada severa mientras escaneó la sala entregando este mensaje crucial a todos: quiero que todos ustedes aquí entiendan que el prejuicio y la discriminación no tienen cabida en la aviación ni en ninguna otra profesión. Esta es una gran lección no solo para el capitán Bittman sino para todos nosotros sobre los verdaderos valores de la justicia, la dignidad y el respeto mutuo. Ilaiche se sintió más orgulloso que nunca de su padre, el hombre que valientemente había defendido lo que era correcto. Sabía que a partir de este momento nunca olvidaría este momento. El momento en que la verdad había sido expuesta para que todos la vieran. Después de que las últimas palabras del señor David Jackson, llenas de autoridad y determinación, resonaran en la sala, el espacio una vez más cayó en un pesado silencio. Pero esta vez no era el silencio de la duda o el miedo aquí, era el silencio de la espera y el anhelo de una decisión justa y clara. Jackson lanzó una mirada severa y aguda alrededor de la sala. Su mirada se detuvo durante mucho tiempo en el rostro pálido y avergonzado de la capitana Whitman, como para afirmar firmemente que las malas acciones que había cometido serían consideradas responsables. Finalmente, habló con una voz fuerte y clara, enunciando cada palabra con resolución y determinación inquebrantable como el administrador de la Administración Federal de Aviación por la presente.
Suspendo inmediatamente a la capitana Rebecca Bittman de sus funciones y solicito que la FAA trabaje en estrecha colaboración con Geraisen Airlines para realizar una investigación exhaustiva sobre su ética profesional, su capacidad para evaluar la seguridad del vuelo y todas sus actividades recientes. Hasta que se complete la investigación. La capitana Bittman tendrá prohibido realizar cualquier tarea de vuelo y todos sus poderes serán revocados temporalmente con efecto inmediato. Cada palabra que Jackson decía se sentía como un rayo que golpeaba la carrera y el orgullo de Whitman. Oh, la mujer que una vez estuvo llena de autoridad y arrogancia ahora estaba congelada. Su tez cambiaba de pálida a roja brillante por la vergüenza y la desesperación. Trató de hablar, tal vez para ofrecer una explicación o pedir perdón, pero las palabras se ahogaron en su garganta, incapaz de escapar. En ese momento 2 oficiales de seguridad del aeropuerto se acercaron con expresiones serias. Cumpliendo decisivamente las órdenes que acababan de recibir, se pararon junto a Whitman y anunciaron. Fríamente: Capitán Whitman, por favor, venga con nosotros inmediatamente. Bittman levantó la cabeza, sus ojos suplicaban con desesperación, pero todos los presentes se dieron la vuelta o la miraron con visible decepción y desprecio. No quedaba nadie entre sus colegas que alguna vez la hubieran respetado y admirado para hablar en su defensa o mostrar simpatía, y Laiche permaneció en silencio junto a su padre. Su corazón se llenó de emociones complejas. Por un lado sintió alivio sabiendo que se había hecho justicia, la verdad había sido revelada y ya no tenía que soportar más humillación injusta, pero por otro lado sintió una sensación de dolor presenciar a alguien pagar el precio doloroso y público por sus graves errores ahora. Entendía la dolorosa lección sobre las consecuencias impredecibles del prejuicio y la arrogancia, algo que su padre le había enseñado muchas veces, pero solo se le hizo realmente claro ahora. Bittman finalmente se dio cuenta de que no había vuelta atrás, bajó la cabeza y caminó silenciosamente entre los 2 oficiales de seguridad, cada paso sintiendo como si llevara una tonelada de piedras. Al pasar por el salón de pilotos, la sala permaneció en completo silencio, cada mirada siguiéndola cada paso. Vergonzoso fue un momento para recordar, un duro recordatorio de cuán rápido podía desvanecerse el poder si no se usaba de manera adecuada, y justa una vez que la figura de Whitman desapareció por la puerta, el señor Jackson se volvió con calma hacia los funcionarios de la FAA y el liderazgo de la aerolínea, dando el siguiente conjunto de instrucciones con eficiencia y profesionalismo. Quiero que la FAA y Geraisen Airlines trabajen de cerca para asegurar que esta investigación se lleve a cabo de la manera más justa y transparente posible. Necesitamos identificar claramente la responsabilidad de cada persona involucrada al mismo tiempo que revisamos todos los procedimientos de seguridad y capacitación del aeropuerto para asegurar que no vuelvan a ocurrir incidentes similares en el futuro. Los funcionarios de AAA y los representantes de la aerolínea asintieron con seriedad y comenzaron rápidamente a implementar las directivas del señor Jackson. Y Laiche miró a su padre y su corazón se llenó de orgullo, no solo por la dignidad y decisión de su padre, sino también por la compasión y determinación de defender lo correcto que su padre siempre le enseñó a través de sus acciones. El señor Jackson se volvió hacia Laiche, su mirada severa se suavizó mientras miraba a su amado hijo, colocó suavemente su mano sobre el hombro de Laiche y habló en un tono cálido y reconfortante. Laiche, estoy muy orgulloso de ti, no solo porque te mantuviste firme en una situación tan difícil, sino también porque has mantenido la dignidad y la resiliencia que siempre esperé que tuvieras. Esta será una gran lección en tu vida y estoy seguro de que de ahora en adelante serás aún más fuerte cuando enfrentes cualquier desafío. Asintió levemente. Su corazón se llenó de gratitud y emociones intensas que eran difíciles de expresar con palabras. Él sabía que desde hoy su historia no solo sería sobre una acusación injusta e injusticia, sino también la prueba más clara del triunfo de lo que era correcto sobre el prejuicio y la tiranía. En este momento en la sala que acababa de presenciar la dramática inversión del poder y la justicia, Laiche entendió que a veces, aunque la justicia puede llegar tarde, siempre prevalecerá y desde este punto en adelante lo que necesitaba hacer era continuar caminando con firmeza en el desafiante camino con su padre a su lado para guiarlo y acompañarlo mientras los pesados pasos de Whitman se desvanecían gradualmente de la puerta del salón pilot. La tensión en el aire se disipó lentamente con ellos y Laiche todavía estaba de pie en silencio junto a su padre, su corazón mucho más ligero ahora, aunque no podía escapar por completo de los ecos del insulto que acababa de soportar el señor
Jackson, notando la leve preocupación que aún persistía en los ojos de su hijo, apretó suavemente la mano de Ilaiche un poco más fuerte, transmitiendo calidez y profundo consuelo. Ilaiche, recuerda esto: el verdadero valor de una persona se mide por cómo enfrenta la adversidad, no por el juicio de nadie más. Sé lo fuerte que has sido hoy y estoy más orgulloso de ti que nunca. Ilaiche miró a su padre, reconociendo la confianza inquebrantable y el amor reflejados en su mirada profunda y afectuosa. Las palabras simples pero poderosas de su padre se sintieron como una corriente de agua fresca que lavaba todo el dolor causado por el prejuicio. Poco a poco la creencia en sí mismo y su futuro se reavivó en su corazón, haciéndolo erguirse. Su expresión más tranquila y más determinada en ese momento. De entre los pilotos reunidos alrededor, una figura dio un paso adelante con un comportamiento seguro pero accesible. Era la capitana Amara Johnson, una piloto negra con más de 20 años de experiencia de vuelo, reconocida no solo por sus habilidades excepcionales sino también por su amabilidad y su defensa de la igualdad racial en la aviación. Se acercó a Ilaiche con una sonrisa cálida y genuina, llena de empatía y aliento. Ilaiche, soy la capitana Amara Johnson. Lamento mucho lo que acaba de pasar, pero quiero que comprenda que la industria de la aviación siempre está abierta a personas como usted, jóvenes apasionados, talentosos y valiente. Me encantaría invitarte a que vengas a ver la cabina del avión que estoy a punto de volar para que puedas experimentar de primera mano el lugar al que creo que realmente perteneces. La sincera invitación del capitán Johnson inmediatamente iluminó los ojos de Ilaiche con emoción. Miró a su padre en busca de permiso y recibió un suave pero significativo asentimiento del señor Jackson. Ese momento pareció llenar a Ilaiche con una fuerza renovada, lo que le permitió dejar de lado todas sus preocupaciones anteriores y seguir adelante con el corazón abierto. Mientras salían de la sala de pilotos con el capitán Johnson, Ilaiche podía sentir claramente el cambio en los ojos y las actitudes de los que los rodeaban. Ya no había dudas ni miradas escrutadoras, solo miradas cálidas y alentadoras e incluso disculpas sinceras de otros miembros del personal del aeropuerto y pilotos. Ilaiche se dio cuenta de que la justicia no se trataba solo de castigar a quienes le habían hecho daño, sino también de restaurar el honor y la dignidad al que había sido herido de una manera justa y clara a lo largo del largo pasillo del aeropuerto. Ilaiche y el capitán Johnson caminaron y hablaron. Ella compartió valiosas experiencias de su carrera como piloto, incluidos los desafíos que enfrentó cuando ingresó por primera vez a la aviación, especialmente los prejuicios persistentes que la habían hecho querer rendirse a veces. Ilaiche, he pasado por momentos como el tuyo hoy. Sentí el profundo dolor de ser dudado y juzgado solo por el color de mi piel y mis antecedentes, pero luego me di cuenta de que la mejor manera de superar los prejuicios no es a través de la ira o el resentimiento, sino demostrándoles que no solo merecemos nuestro lugar, sino que podemos sobresalir mucho más allá de lo que imaginan. Sus palabras impactaron profundamente en el alma de Ilaiche, haciéndolo aún más consciente del camino por delante. Se sintió increíblemente agradecido por la presencia de la capitana Johnson en un momento tan crucial, no solo por la confianza y la esperanza que ella le había infundido, sino también por ser un ejemplo viviente de fuerza y coraje frente a los prejuicios y la adversidad. Finalmente, se detuvieron ante la puerta de la cabina del Boeing 787, el avión que la capitana Johnson volaría en su próximo vuelo. La puerta de la cabina se abrió revelando una serie de paneles de control brillantes, botones, pantallas y un sistema complejo pero fascinante. Ilaiche sintió que su corazón se aceleraba, lleno de emoción y profunda emoción. La capitana Johnson le sonrió al niño, colocó suavemente su mano sobre su hombro y habló con una voz firme y tranquilizadora. Este es el lugar donde creo que estarás el futuro no muy lejano. Ilaiche, no dejes que nadie ni nada te haga dudar de tus habilidades o tu lugar. El cielo siempre es lo suficientemente amplio para dar la bienvenida a aquellos que son lo suficientemente valientes para dar un paso al frente. Ilaiche la miró a los ojos, una poderosa ola de emoción aumentando dentro de él. Comprendió que este era un momento precioso, momento uno que restauró por completo su fe en el futuro que siempre había soñado en su corazón. Ya no había lugar para el miedo o la duda, solo una fuerte creencia de que realmente pertenecía aquí en el vasto y
Desafiante cielo arriba, y en ese momento cuando Ilaiche entró en la cabina supo que su vida estaba a punto de comenzar un capítulo completamente nuevo donde el honor, la esperanza y el sueño de elevarse libremente en el cielo siempre serían apreciados, protegidos y realizados a través de todo su esfuerzo y coraje. Después del momento inolvidable cuando Ilaiche dio su primer paso en la cabina del Boeing 787 con la capitana Amara Johnson, la historia del joven pareció desplegar un capítulo completamente nuevo. Ilaiche ya no era solo un adolescente superando un desafío personal, ahora se había convertido en un símbolo viviente de justicia, coraje y fe en el futuro por el que la industria de la aviación se esforzaba. En cuanto a David Jackson, después los turbulentos eventos que habían ocurrido le hicieron darse cuenta profundamente de que el prejuicio y el racismo aún existían como una amenaza latente para la industria de la aviación y la sociedad en general. En su rol como administrador de la FAA, decidió tomar medidas audaces y decisivas y lanzar una campaña a gran escala para diversificar la fuerza laboral dentro de la aviación, con un énfasis especial en erradicar todas las formas de prejuicio racial, de género o de clase. En tan solo unas pocas semanas, la FAA introdujo una serie de nuevos programas dirigidos a los jóvenes de todo el país destinados a crear oportunidades justas y transparentes para los jóvenes apasionados por unirse a la industria de la aviación. Estos programas no solo brindaron acceso a educación y capacitación de vanguardia, sino que también se enfocaron en crear conciencia sobre la igualdad de derechos, la diversidad y el espíritu de solidaridad. El mensaje central que transmitió Jackson fue claro y fuerte. Todos, sin importar sus antecedentes, merecen volar tan alto y tan lejos como sus sueños los puedan llevar. Mientras tanto, Ilaiche, que una vez había soportado la dolorosa injusticia, ahora se había convertido en un destacado embajador juvenil de la FAA. Fue invitado a numerosos talleres escolares y eventos comunitarios para compartir su propia historia y difundir el mensaje empoderador de que nadie debería tener que sufrir miedo o injusticia debido a su raza u origen. Persiguiendo sus sueños cada vez que se paraba frente a los rostros ansiosos y esperanzados de los jóvenes, Ilaiche ya no sentía la vacilación o la ansiedad que alguna vez tuvo. Con confianza relataba sus experiencias desde el dolor y la desesperación de ser sometido a prejuicios y discriminación hasta el momento en que la justicia se mantuvo firme y claramente gracias a la oportuna intervención de su padre y la FAA. Ilaiche enfatizó que aunque en la vida la injusticia y el prejuicio a veces pueden sacudir nuestra fe, en el final, la verdad y la justicia siempre prevalecerán si uno es lo suficientemente valiente para enfrentarla y luchar contra ella. Ilaiche se dio cuenta de que ya no era solo un narrador de historias, se había convertido en una inspiración y motivador para jóvenes como él, aquellos que alguna vez podrían haber temido que su situación familiar de origen o el color de su piel obstaculizaran sus sueños. Siempre terminaba sus charlas con una frase simple pero poderosa: nunca olvides que la industria de la aviación o cualquier otra profesión necesita personas como tú. La diversidad es fuerza y cada sueño merece protección. Estoy aquí hoy para afirmar que el futuro siempre está abierto para aquellos lo suficientemente valientes como para dar un paso adelante y perseguir lo que creen. Las sinceras palabras de Ilaiche siempre fueron recibidas con aplausos entusiastas, miradas brillantes e incluso momentos de lágrimas de emoción de quienes escuchaban. De esta manera, la historia de Ilaiche se convirtió no solo en la suya, sino en una historia colectiva que inspiró a muchos jóvenes a superar sus limitaciones y miedos para alcanzar sueños aún mayores. En cuanto a la capitana Bittman, después de una investigación exhaustiva y transparente por parte de la FAA, tuvo que enfrentar severas consecuencias por sus acciones indebidas. Aunque dolorosas, esto fue necesario para enviar un mensaje claro de que nadie tiene derecho a usar su poder para dañar a otros basándose en prejuicios personales. La pérdida de la posición y la autoridad de Bittman fue un vívido testimonio del poder de la justicia, que muestra que nadie está por encima de la ley o la ética profesional. Gracias a las acciones decisivas y rápidas de Jackson, la historia no solo terminó como un evento aislado, se convirtió en un punto de inflexión que impulsó un cambio significativo y positivo en toda la industria de la aviación. Los aeropuertos y las aerolíneas de los Estados Unidos comenzaron a revisar rigurosamente todos sus procesos, brindando a los empleados una capacitación integral sobre conciencia social y diversidad cultural como nunca antes. A través de todo este dramático e intenso evento, todos reconocieron el peligroso poder del prejuicio, pero también sintieron el inmenso poder y potencial de cambio que la justicia y la responsabilidad social pueden traer.
El cambio en el personaje central de una madre director ejecutivo de un padre el administrador de la FAA hizo que la aplicación de la justicia fuera más poderosa, clara y directa que nunca antes. Esto ayudó a transmitir un mensaje profundo y contundente. Cada sueño merece protección y nadie debería tener que pagar el precio del miedo debido a las diferencias en el estado del color de piel o los antecedentes familiares. Para Ilaiche, cada paso adelante en su vida ahora no era solo para sí mismo, sino también para continuar difundiendo estos valores humanos, ayudando a la sociedad a acercarse a un futuro donde todos sean tratados con la dignidad, el respeto y la justicia que merecen. A través de la emotiva y dramática historia de Ilaiche Jackson, vemos el impacto devastador que puede tener el prejuicio. Pero también somos testigos de la tremenda fuerza de la justicia y la responsabilidad social cuando se ejecuta con firmeza y claridad. Nadie merece experimentar injusticia o sacrificar sus sueños debido a su estado de color de piel o antecedentes. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado discriminación debido a prejuicios? Comparte tu historia o pensamientos en los comentarios para que podamos difundir el mensaje de igualdad y justicia juntos. Si este video te pareció significativo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal para obtener más historias inspiradoras. Gracias por escuchar, nos vemos en el próximo video.